quería mandar la imagen más que nada porque vamos a hablar de una visión que se llama la visión de las 4 bestias, y pues era una imagen de estas 4 bestias. Obviamente es un dibujo, no necesariamente son 100% así, pero nos da una idea, según la descripción, cómo las vio Daniel, de cómo las podríamos ver nosotros. Siempre nos ayuda. Hay gente que dice, no, es que los cristianos no pueden ver imágenes. No le rendimos adoración a los santos, pero una foto ilustrativa a manera de estudio no tiene ningún problema, ¿verdad? Entonces es meramente eso, ¿verdad? Y dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Lo primero que es interesante es que fue en el primer año de Belsasar. Belsasar es este rey del capítulo 5 que se pone borracho y manda a traer todos los artefactos del templo, toma en ellos, teniendo poco temor, y aparece esta mano en la pared escribiendo. Entonces, aunque está en el capítulo 7, esta visión Daniel la tuvo antes, ¿verdad? Porque ya en el capítulo 6 vimos que ya estaba Darío. Entonces, del 1 al 6 es cronológico, y varias del 7 en adelante, las visiones no necesariamente están en orden cronológico. Y esta visión que tuvo Daniel es la primera de varias visiones que va a desarrollar, donde aparecen como principales estas bestias. Y llama la atención también que dice que relató lo principal del asunto, es decir, hay cosas que Daniel vio que no escribió. ¿Ok? ¿Por qué? No lo sabemos. A él le pareció bien, o tal vez el Señor en su indicación, ¿verdad?, personal a Daniel, le indicó escribir ciertas cosas. Su visión tal vez fue más larga, pero da un resumen, y lo importante es que lo que nos revela es lo que Dios quiere que tengamos, ¿verdad? Yo me acuerdo que hay gente que hace preguntas muy, ¿cómo decirlas? Parecen muy inteligentes, pero pues la verdad son medio bobas. Cuando dice alguien, es que hay que investigar qué es lo que estaba escribiendo Jesús en el piso cuando llegó la mujer en adulterio, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Jesús estaba escribiendo en el piso. Y he escuchado predicaciones enteras de qué era lo que podría haber estado escribiendo. Yo digo, si el Señor hubiera querido que supiéramos qué estaba escribiendo, vendría en la Biblia. Es así de sencillo. No debemos especular de más, eso es una regla. Jamás debemos especular con lo que no está escrito, ¿verdad? A manera de enseñanza, o lo que no es claro, sobre todo en temas de visiones, como vamos a ver hoy. Vamos a ver las interpretaciones más, donde concuerdan estudiosos acerca de estas visiones, pero va a haber puntos que tal vez ahorita no nos van a ser revelados, que nos van a ser revelados después en un estudio personal. Simple y sencillamente, los cuadros proféticos y los cuadros metafóricos, cuando ven una bestia o cuando ven algo, un símbolo, pues es eso, son símbolos que salvo que la misma escritura diga esto significa esto y esto, todo lo demás es especulativo. Entonces, bajo esa norma nos vamos a medir, ¿ok? Lo interesante siempre en estos cuadros es ver el espíritu general del capítulo y las enseñanzas que podemos sacar de él. Entonces dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas como águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies, a manera de hombre, o sea, caminando sobre 2 patas. Y le fue dado corazón de hombre.
He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente que todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló e hizo conocer la interpretación de las cosas. Y aquí viene la interpretación, ¿sí? Se fijan, Dios le da la visión y Dios mismo le da la interpretación. Ahora, hay quienes aquí pues tienen pensamientos encontrados, y algunos dicen, Dios le dio la interpretación porque se la quería dar y se la iba a dar. Ya vemos los que somos pro libre albedrío, que decimos Dios le respondió a una duda que él tuvo. Él tomó la iniciativa de preguntar, ¿qué es esto que vi? Y entonces Dios le da la explicación. Cuando Jesús habla la primer parábola, la parábola que es la mamá de todas las parábolas, la parábola del sembrador, dice que las habla, y luego los discípulos se le acercan diciendo, ¿qué significaron todas estas palabras que dijiste? Y Jesús dice, a los demás les es dado conocer por parábolas, pero a ustedes les es dado conocer los secretos del reino claramente. Y empieza a decir, miren, la semilla que cayó al lado de la tierra es esto, la semilla que cayó y que se murió pronto es esta, la que cayó entre espinos es esto, y no te deja a especulación, ¿ok? Pero hay una iniciativa, volvemos a ver. Entonces, ¿qué podemos sacar de ese pequeño punto? Pues algo muy sencillo. Tú vas a tener revelación de Dios en medida que tú quieras, ¿ok? Claro que Dios te puede dar revelación porque es bueno y porque quiere, claro que sí, pero mucho tiene que ver que tú des esa iniciativa. Aquí dice Daniel, yo me acerqué y pregunté. Entonces, hoy tú y yo tenemos a nuestro acceso a Dios de una manera íntima. Tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, de manera que siempre que tú estés en la Escritura le puedes preguntar, ¿qué significa esto?
Y te va a poder contestar ya sea en oración, con la misma escritura después, armonizándola, y a veces va a usar personas, ¿verdad? Y a veces la respuesta va a ser inmediata, a veces va a ser en momentos. Por ponerte un ejemplo, ayer me hablaba una persona por teléfono y me decía, oye, es que fíjate que tuve una situación, pasó esto, y en la plática yo le digo, mira, hay que resistir al diablo y orar. Y me dice, ese versículo me lo dio en la mañana. Es una forma en la que armonizando él estaba confirmando más o menos hacia qué dirección, ¿ok? Entonces dice Daniel, me acerqué. Ahorita voy a empezar con toda la explicación, dame chance de leerla y vamos a ir desglosando. Entonces aquí dice le van a decir cuál es el significado de estas 4 bestias. Estamos del 17 en adelante, Daniel 7, 17 dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Ahí la palabra siglo es era, ¿ok? No es siglo de 100 años. Es siglo, es como cuando Jesús dice, ni en este siglo, ni en el venidero. Ahí se refiere realmente esta época y la que viene. ¿Cuál es esta época? Esta que estamos viviendo desde la creación hasta la venida de Jesucristo. Ahí se acaba una época o una era o un tiempo. Y después comienza la era eterna, la era venidera. Esta era que vivimos es una era pasajera. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Todo va a ser purificado. La creación misma, dice Romanos, clama por su redención y clama que se manifiesten los hijos de Dios. Y entonces cuando Jesús viene a ponerle fin a la injusticia, purifica toda la tierra y empieza el reinado milenial, que es ya parte de la siguiente era. Entonces aquí dice que a los santos se les dará hasta el siglo, eternamente y para siempre. Está hablando ya de este partimiento de épocas. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, y que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había salido delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos, boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y les vencía. Este pasaje es un pasaje paralelo de Apocalipsis 13, 7, cuando habla de que el diablo es echado a la tierra y empieza esta guerra contra los santos. Versículo 22, hasta que vino el anciano de días y le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. A toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esa referencia, tiempo, tiempos y medio tiempo, es la misma referencia de Apocalipsis del reinado del anticristo. Este cuerno es el anticristo. Ahorita lo voy a desglosar más, pero pues podemos ir entrando por esa parte, donde dice que la última semana de Daniel, que vamos a ver más adelante, no se me apresuren, se dividen en 2 periodos. 2 periodos de un tiempo, que es un año, 2 tiempos, que son ¿qué? 2 años, y medio tiempo, o sea, la mitad de un año, que nos da un total de 3 años y medio.
un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. No, un tiempo, 2 tiempos, allá van 3, y medio tiempo. O sea, son 3 años y medio. La visión que está viendo Daniel son los segundos 3 años y medio del anticristo, donde ya está desmenuzando. Los primeros 3 años y medio no los menciona aquí como tiempos, pero es ese periodo donde aparece esta nación de 10 reyes y derriba a 3 y se levanta por encima de todos. ¿Ok? Dice versículo 26: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, Altísimo con A mayúscula, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Ok, Apocalipsis 20:4 y Apocalipsis 22:5 son pasajes que puedes ir apuntando referente a este pasaje. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. ¿Okay? Después vamos a ver otra visión, pero ahorita nos vamos a dedicar a esta. Entonces, primero tenemos que Daniel está viendo, dice que de los 4 vientos hay guerra. Está viendo una guerra espiritual. La mención de 4 vientos refiere a 2 posibles cosas. Algunos lo interpretan como la guerra espiritual que hay en el cielo, ¿sí? Y otros, los 4 puntos de la tierra. Hay varias profecías donde se usa esa expresión de los 4 puntos de la tierra. Está hablando de la totalidad de la tierra, ¿verdad? No, la tierra no es plana, ¿verdad? No es que haya 4 esquinas, porque la tierra no tiene esquinas, es una esfera, pero es una manera metafórica de hablar de los confines de la tierra, ¿verdad? Y cuando está viendo esto, está viendo esta guerra espiritual, y del mar salen 4 bestias. El mar en la escritura tiene el simbolismo de lo desconocido, de lo misterioso. ¿Okay? De hecho, hasta hoy en día, no sé si sabías tú, que sabemos más del espacio que del mismo mar. Hay zonas en el mar que no han sido alcanzadas por el hombre y no sabemos qué hay ahí. Y ahí empiezan todas las especulaciones de los cristianos. Ahí está Leviatán. No sabemos. Puede que sí, puede que no. Si está, pues no pasa nada, ¿verdad? Y empiezan todas estas especulaciones. No, es que ahí está, aquí esto y aquello. Lo que sí sabemos es que hay zonas que no nos ha permitido llegar ahí. Y obviamente hay creaciones de Dios ahí que no podemos saber qué son. Pero tiene este halo de misterio. Posiblemente el mar que él estaba viendo en su visión, porque todas las visiones que Dios nos la da con elementos que conocemos también. Eso es muy importante. ¿Okay? Posiblemente las cosas que dice Daniel que no explica, mucho tiene que ver con cosas que a lo mejor no logró entender. ¿Okay? Porque las visiones que Dios nos las da en nuestro lenguaje. ¿Okay? Entonces nos las da con cosas que vemos. Hay gente que dice, es que, ¿por qué unos veían la visión de Jeremías del alfarero y el barro? Pues porque es con lo que él estaba relacionado, ¿verdad? Daniel había visto imperios, había visto estas bestias que Daniel vio, eran comunes en estos imperios, y él por eso podía entender ciertas cosas. Entonces posiblemente el mar del que los ve subir es el mar Mediterráneo. Ahora, la primer bestia la describe como un león con alas de águila. ¿Ok? Esta bestia nos muestra realeza por 2. Porque en la tierra el león representa realeza y en el cielo el águila representa realeza. De hecho, está ahí el águila real. Es un nombre para un águila.
Sí, los cuervos no representan realeza, los pajaritos, los pollos, pero el águila sí. El águila es un símbolo que hasta la fecha se usa en diferentes países, aparte de la de nosotros, para mostrar gobierno, para mostrar poder, para mostrar realeza. En Estados Unidos hay un águila, en muchos países europeos hay águilas, nuestra águila, ¿verdad?, azteca. Y son simbolismos que hablan de gobierno, hablan de poder, hablan de reinado, ¿ok? Entonces, león y águila, los estudiosos coinciden en que representa a Babilonia. Estos 4 imperios que vamos a ver son los mismos imperios, salvo el último, no. Los primeros 3 son los mismos imperios que están en la visión de la estatua que tuvo Nabucodonosor, de diferentes partes de metal. Entonces, el águila y el león son elementos que en la cultura babilónica se usan. Hay museos ahorita donde hay extractos de ruinas de Babilonia, donde había estos elementos de leones alados con águilas. Eso es un símbolo para ellos. Daniel lo podía entender fácilmente. Cuando lo vio, esta águila dominó, ¿verdad?, los reinos. Fue el primer gran imperio que hubo en ese tiempo. Después del imperio egipcio fue el imperio babilónico, ¿verdad?, que vimos que fue precisamente el que arrasó con Israel y que se los lleva cautivos. Luego aparece una segunda bestia, que esta bestia es semejante al oso. El oso tiene ciertas características. Una característica es que el oso es muy violento, ¿ok?, y es muy letal. De hecho, en una pelea entre un león y un oso, es muy posible que pudiera llegar a ganar un oso, a pesar de que no es tan ágil. Es muy fuerte, es muy pesado y su mordida y sus garras son temibles, ¿verdad? Este oso representa al imperio medo-persa, que también es una mascota para ellos, por así decirlo, en sus simbolismos, pero aparte tiene esta característica. El imperio medo-persa fue más lento que el babilónico, se movía despacio pero certero, aplastó y devastó, pasó por encima de Babilonia, que nadie pensaba que podía ser, pasó. La crucifixión la perfeccionó Roma, pero proviene parte de los medos. Ahora, los medos persas también tenían lo que era la empalación, ¿verdad? Y de hecho, cuando vemos en la Biblia que Esther y Mardoqueo, ¿verdad?, la historia de ellos, que hacen una horca, la palabra original para horca no es horca, era una empalación, era una estaca gigante. Sí, la muerte de empalación es muy, muy horrible, lo hablaremos de ellas, ¿verdad? Pero entonces este ejército fue abrumador. Los medos persas eran caracterizados por una crueldad. Cuando ellos no llegaban y conquistaban y les daban oportunidades así de que, ay, mira, te conquistamos, llegaban y era llegar con violencia. Dicen los relatos bíblicos, muy parecido a lo que hacían en Nínive, que ellos llegaban y abrían los vientres de las mujeres embarazadas, ¿verdad?, matando a los bebés en el vientre, o a los bebés recién nacidos les tomaban de los 2 talones y estrellaban el cráneo contra piedras. O sea, unos bárbaros, esa es la palabra correcta. No solo era vencer o matar o ganar, era hacerlo de una manera violenta para causar miedo. Cuando venía el imperio medo-persa a quererte conquistar, ya tenían la mitad ganada, porque tú ya habías escuchado de todo lo violento y lo terrible que le hicieron al otro pueblo, y entonces para cuando venían contigo ya estabas pues con temor. Y así se mueve el diablo se mueve mucho en base a sembrar temor, ¿ok?, en base al miedo. Por eso Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Por eso dice la palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor. Pero Satanás siempre se ha movido
de esta manera. Dice la visión que trae 3 costillas y muchos estudiosos dicen que estas 3 costillas representan a Babilonia, a Egipto y a Lidia, que fueron sus grandes conquistas. El oso, estamos todavía con el oso. Egipto, Lidia y Babilonia, que eran como las 3 joyas de todo lo que conquistaron, eran los imperios grandes con los que arrasaron. A este se le dio una orden desde el cielo: levántate y devora mucha carne, ¿verdad? Entonces era esta crueldad que ellos tenían. Luego aparece la tercera bestia. La tercera bestia es semejante a un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Este leopardo representa un animal poderoso, pero distinto a los otros 2. El leopardo tiene la característica de ser más rápido tanto que el león y el oso. El oso es el más lento de los 3. El león pues es ágil, pero el leopardo es muy muy rápido y tiene esta característica de matar a zarpazos. El león come, ¿sí? El león, ¿has visto un león sobre una cebra? ¿Verdad? Se le sube encima, la tira y la empieza a comer. El leopardo mata primero y ya después come. Primero se encarga de cortar para causar pues desangramiento, ¿verdad? 4 cabezas simbolizan sabiduría y las 4 alas simbolizan rapidez. Este leopardo representa a Grecia. Sí, Grecia tuvo 4 grandes líderes: Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo, con P al principio. Casandro, Lisimaco, Seleuco. Si se les da nombres, acuérdense que esto los subo en PDF también. Y Ptolomeo. Ptolomeo es así con T, Ptolomeo, pero antes de la T tiene una P. Ptolomeo. Ptolomeo. Se pronuncia Ptolomeo. Estos fueron 4 de sus grandes reyes o gobernadores que heredaron el reino de Alejandro. ¿De qué Alejandro? Alejandro Magno. No, él es Grecia por sí solo. Grecia empezó con él y las 4 cabezas muchos se los atribuyen a estos 4 gobernadores que fueron los que quedaron y que se desprendió después ya todo lo que es por un lado la república y después el imperio. Pero la característica de Alejandro Magno es que conquistó todo lo que conquistó en 10 años, o sea, de volada. El imperio babilónico fue un imperio milenial, ¿verdad? El imperio medo-persa de la misma manera. Chuy, déjalo. Y el imperio griego fue rapidísimo. Cuando apareció con todo. Ahora, ¿quién es el cuarto imperio? ¿Quién creen que es? Muchos creen que es Roma, pero no es Roma. Es ya el del anticristo. Nos saltamos directamente a este. Muchos en el orden pensarían que es Roma, porque en la visión que tiene Daniel de la estatua, sí está Roma, simbolizando tanto a Roma como el anticristo. Pero aquí de plano se salta porque no habla de ninguna figura, no hay ninguna figura que encaje en el perfil romano como la que sí encaja en la persona del anticristo en este último cuerno. Mande, Chuy.
Pudiera ser, pero volvemos a las partes donde decimos, la misma palabra no te lo deja especular, porque aquí sí hace mucho énfasis en que le hará guerra a los santos y que inmediatamente después de ese ya está el reino milenial, el reino del Hijo del Hombre, que ahorita vamos a ir a esas partes, la guerra contra los santos, el reino de los santos y todo. Y acá nada más en la de la estatua aparece lo que es la piedra pequeña, no cortada con mano de hombre, sino que viene directamente del cielo, que destruyó tanto al Imperio Romano en su momento, la fe cristiana, como lo va a hacer Cristo con el anticristo. Entonces, en el primero sí puede haber un paralelismo de los dos, pero en este segundo es muy difícil que sea Roma literalmente, aunque algunos se lo dan, pero realmente aquí ya tenemos la parte donde vemos esta bestia era muy diferente a todas, y Roma realmente no es tan distinto, en cuanto a gobierno no es tan distinto a los otros cuatro, pero el reinado del anticristo sí va a ser un reinado totalmente diferente. Dice que es una bestia que tiene grandes dientes, grandes garras y cuernos, es decir, poder por triple. Los cuernos simbolizan poder en todas las culturas, las garras simbolizan poder y las dientes también. Dice que muerde, devora todo a su paso, y lo que va quedando lo holla o lo despedaza con las garras de las patas, es decir, no deja nada, es una destrucción total. El reinado del anticristo, esta es la cuarta bestia, el reinado del anticristo, que es esta bestia, va a tener esta característica de una destrucción como nunca la hemos visto. Jesús lo dice de esta forma, dice que se levantará una tribulación como nunca ha habido y como nunca volverá a haber. Entonces, ese punto de destrucción, de persecución, de dominio, de poder y de fuerza, no lo hemos visto y no lo vamos a volver a ver. Estos 10 cuernos representan, te digo, el poder y la ferocidad de un animal. Estos 10 cuernos lo explica claramente el ángel o el santo, porque dice que había quienes ministraban al anciano de días. Bueno, el anciano de días es Dios, es una forma de hablar de Dios Padre. Anciano de días, dices, ¿cómo? ¿Cómo un anciano puede ser de días? O es alguien de días, que es joven, o ya es anciano. Pero Dios tiene esa característica, ¿verdad? Que para nuestros tiempos, pues es un creador con el que apenas estamos en contacto, pero que ha existido desde siempre, no tiene inicio. Dios no tiene inicio. Si tú tienes la pregunta, ¿y quién hizo a Dios? Nadie lo hizo, por eso Él es Dios. Cuando tú y yo queremos encajar a Dios dentro de nuestras formas físicas o formas de entender, es donde la regamos, porque el hecho de que Dios sea Dios y de que Él haya creado todo, precisamente le da la facultad de no regirse bajo las reglas que nos regimos nosotros como creación. No sé si me entiendas esa parte. Es como un programador, obviamente a niveles mucho más mínimos, pero imagínate un programador de computadora que crea un sistema, crea un programa, un software, y tal vez todos los demás tienen que ir de cierta manera, pero él tiene claves, tiene formas para llegar a puntos del software que otros no, que están encriptados. Él tiene llaves, él no se rige bajo todos los demás que están bajo ese dominio, esa regla, y ese es Dios. Entonces, cuando habla del anciano de días, está hablando del Padre, porque simboliza ese anciano en el trono, que precisamente aquí dice, tiene un trono, de él sale un río de fuego, y las 4 ruedas del trono
encajan en la visión que tiene Ezequiel de las 4 ruedas que avanzan a todos lados sin avanzar para atrás. Entonces, cuando tú empiezas a ver Ezequiel, luego empiezas a ver esto y luego ves Apocalipsis, que debajo del trono están los carbones ardientes, hay un cuadro perfecto. Algunos enfatizan más qué significa en el trono de Dios el fuego, la santidad. ¿Sí? Pedro también dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Y luego dice, por eso dice antes de eso, sean santos porque yo soy santo. Eso es lo que Dios pide. Dios Padre, Dios Hijo es el abogado que intercede para que nosotros tengamos gracia ante la demanda del Padre de que seamos totalmente santos. ¿Podemos ser totalmente santos? Sí, después de la intervención del Cordero. Antes no. Y como no podíamos, viene el Cordero, derrama su sangre, entrega su vida, Él sí siendo santo totalmente, viviendo una vida pura, y nos transfiere santidad y justicia a nosotros. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo. ¿Ok? Entonces, esta bestia tiene estos 10 cuernos que, según Daniel mismo, cuando el que está ministrando al anciano de días, por eso uso yo la frase un ángel, aunque no lo dice ahí, pero sabemos que son los ángeles los que ministran al Señor, le está revelando qué significa cada cosa. Le dice, estos 10 cuernos son 10 reyes. Por eso muchas personas, cuando se formó la Unión Europea, empezaron, ya viene el anticristo, porque se formó un bloque de naciones donde eran 10 naciones juntas, habiendo 10 reyes en un bloque. ¿Sí? Tú y yo entendemos nación ahorita como México, pues Alemania, Estados Unidos, Italia, pero esta nación de la que habla es una unión de gobierno político, porque es imposible que una nación como nación en nuestros contextos tenga 10 gobernantes. ¿Sí? Todos tendrían que estar debajo de uno. ¿Tiene alguna pregunta, Chuy? ¿O no? Ok. Entonces, de estos 10 gobernantes, en la figura del anticristo también está, cuando ven la bestia, ven que hay esos mismos cuernos y un cuerno pequeño que sale con palabras blasfemas y que reta a Dios. Es la misma figura que vamos a ver en Apocalipsis. Aquí la estamos viendo de esta manera, y ese cuerno pequeño, insignificante aparentemente, es eso. Es un cuerno que nadie ve en el panorama y que de la nada crece. El anticristo va a ser una persona que va a tener un crecimiento rapidísimo. Va a aparecer en la escena política primero como tal vez alguien insignificante, alguien detrás de estos gobernadores, pero él mismo derroca a 3, y ahí puede ser una muerte física o una derrota política, donde les quita el dominio que ellos tienen y él lo tiene. Si de 10 cuernos agarras 4, ya tienes mayoría. ¿Sí me entiendes esa parte? Salvo que los otros se agrupen en un solo bloque. Sabemos que ahorita nadie se agrupa solo, ¿verdad? Entonces, estos 4 cuernos, o el poder de los 4 cuernos, se les ha dado al anticristo y crece retando a Dios, y dice que dentro de su gobierno o dentro de su proceder va a querer cambiar las leyes y los tiempos, y eso es lo que estamos viendo ahorita ya hay un espíritu de anticristo moviéndose. Hay que entender al anticristo como 2 cosas: el espíritu que se mueve en el mundo en contra de Dios y todo lo que Dios representa, que le prepara la escena al personaje físico del anticristo. Hay
corrientes cristianas que dicen el anticristo no va a venir, el anticristo es un espíritu, es una forma de pensar. Y hay quienes dicen el anticristo es una persona física que va a tener un rol y un papel en la historia. Y hay quienes creemos que están las dos cosas, el espíritu del anticristo, porque Juan lo menciona, dice, ya hay algunos anticristos, y después Pablo habla del espíritu del anticristo, pero de la persona del anticristo. Y este espíritu del anticristo, volvemos, es un movimiento que se gesta en el infierno, por así decirlo, metafóricamente hablando, porque ya sabemos que el infierno es el lugar donde Satanás va a ser echado, pero es una forma de referirse al reinado de Satanás. Y este gestamiento está buscando cambiar leyes y tiempos. Estamos viendo como nunca estas leyes en pro de la cultura progresista, en pro del aborto, del acabar con la vida, de acabar con la familia. Este gobernante como tal también lo va a promover, va a ser parte de su agenda política. Ahorita en el mundo hay familias, sé que suena a conspiración, ¿verdad? Pero son pocas familias en la tierra, no más de tal vez 10 familias, que también pudieran ser los 10 cuernos, que son las que gobiernan económicamente todo el mundo, ¿ok? Que son estos gobiernos, estas familias, son familias ancestrales que han amasado fortuna y que están detrás de países incluso como Estados Unidos y como los bloques europeos, ahora en Oriente también, y financian toda una campaña. Yo no sé si tú sepas, pero lo que es la cultura o la campaña del aborto, hay millones detrás de esto impulsando lo que son las clínicas que se abran, que se promuevan, que se propaguen, porque hay fines espirituales detrás de todo esto. Entonces, este gobierno donde se levanta este hombre tiene esa característica, cambia las leyes o intenta cambiar las leyes. También hay que recordar que ya lo que es la persona del anticristo, vemos más adelante, aquí lo va a mencionar porque va a después mencionar de nuevo el anticristo, tiene la característica de que hace cesar el sacrificio del tercer templo. Entonces está cambiando las leyes, y ahí se refiere a dos leyes: a la ley natural de Dios que Dios está estableciendo, y a la ley del pueblo de Dios como tal, también la pretende cambiar. Este cuerno le hace guerra o blasfema o injuria al anciano de días y a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. ¿Pero quién? La iglesia. Te fijas, es de las primeras veces que vamos a ver esa frase. Antes o siempre mencionan a Israel como Israel, y Daniel no menciona que hará guerra contra Israel, porque no solo será contra Israel, menciona que hará guerra contra los santos, porque ya está hablando precisamente de esta figura del anticristo que está peleando contra la iglesia, en la cual está metido Israel. Israel es parte de la iglesia no es parte de Israel. Eso hay que entenderlo, ¿sí? Israel es parte de la iglesia porque la iglesia la forma todo creyente en Cristo de todo tiempo y de toda época. Y entra el Israel que va a ser salvo antes de la venida de Cristo. Pero nosotros como iglesia gentil, toda esta parte que no somos israelitas, no somos hechos israelitas, seguimos siendo iglesia. Por eso no debemos de judaizarnos, por eso hay esta doctrina de vamos a judaizarnos y vamos a cambiar la práctica de adoración al sábado y regresar a la ley y el Shabbat y los alimentos y vamos a circuncidarnos. Y Pablo da una cátedra en Gálatas diciendo no, el gentil que se encuentra con Cristo no tiene que judaizarse, porque el verdadero Israel, dice Pablo, es el de la fe. Abraham recibió la justificación ¿cuándo? Cuando creyó. Todavía no existía ley. ¿Cuándo se circuncidó a Abraham? Hasta que hizo el pacto, pero para ese pacto ya había sido justificado. La justicia por fe es antes de la circuncisión,
que es uno de los símbolos máximos del judaísmo. Ojo, no por esto Israel es menos importante o Israel no importa, como otras corrientes quieren hacerlo creer. Te digo que una de las maneras en las que más se mueven las falsas doctrinas es en los extremos. O nos volvemos bien judíos y toda la iglesia está decorada de estrellas de David y chofar y danzamos, ¿verdad? Y nos llamamos roés en vez de pastores, y el Shabbat, y en vez de decir Jesús, Yeshua, y cambiamos todo eso, o somos anti-Israel. Y el punto es en medio. Como iglesia amamos a Israel, oramos por Israel, nos debe preocupar Israel, porque Israel es parte crucial del plan de Dios para su segunda venida. Honramos que de ahí viene el Mesías, que por Israel tenemos la ley, tenemos los profetas y tenemos a Cristo. Mas estamos en la época donde ya está la iglesia, y ambos, iglesia e Israel, entran a la Nueva Jerusalén y tienen sus roles. Amén. Ok, entonces, pero es bien interesante eso. Daniel no dice contra el pueblo de Dios, dice contra los santos. O esa es una de las razones por las cuales yo soy de la idea de que la iglesia va a cruzar la gran tribulación. Porque pudo haber dicho simplemente Israel va a cruzarla, pero está hablando de los santos es la iglesia. Uh-huh. Hay que acordarnos que la persecución del anticristo comienza, ¿cómo decirlo? Comienza como consecuencia. No es tanto que dice, me voy sobre estos, sino que establece la ley, adórenme, y el que no me adore no puede comprar ni vender y va a ser perseguido, y ahí brinca la iglesia y brinca Israel. Y entonces ya se empiezan a definir los grupos. Ahí se purifica la iglesia, ahí va a haber gente dentro de la iglesia que va a decir, pues yo estaba aquí por el dinero y la fama, ¿verdad? Entonces, pues mejor vámonos contigo. Y van a estar los que amamos al Señor, hemos sido fieles y decimos, pues ni modo, quítame todo, pero voy a seguir con el Señor. Entonces, este cuerno le hace guerra a los santos hasta que, y ahí aparece el segundo personaje, y por eso esta aparición de este segundo personaje nos hace ver que el anciano de días es Dios Padre y no el Hijo. ¿Ok? Porque aparece alguien que menciona a Daniel. Daniel es el primero en mencionarlo de esta manera, como el Hijo del Hombre. Es una mención mesiánica que aparece para recibir el reino del anciano de días, derrocar al anticristo y darle el reino a los santos. Y Jesús fue el nombre con el que más se refirió a sí mismo durante su ministerio público. Tú te vas a ver que Jesús siempre hablaba de él como el Hijo del Hombre, y eso enchilaba a los judíos. Tú y a veces no le entendemos tanto el contexto, pero el Hijo del Hombre es esta promesa que había sido dada desde Moisés, de que iba a haber otro como Moisés, que iba a sacar al pueblo de Israel, que los iba a liberar, que iba a tener victoria. Es este Mesías, el ungido de Dios. Acuérdate que Mesías significa el ungido de Dios, es decir, ese que tiene toda la autoridad de Dios, que representa a Dios mismo y que va a gobernar en nombre de Dios y para Dios, siendo Él mismo Dios. Ese es el ungido, ese es el Mesías. Mande, Chuy. Sí, yo una vez escuché una explicación de esto
Y lo impresionante es no nada más que se acerca, sino que el Padre le da a él el reino, la autoridad, se lo cede. No, es esta parte del reino, pero no podemos ponerle una parte dentro de todo el panorama. Cuando Jesús encuentra los 7 sellos, lo que está viendo Juan es el cielo, y él los empieza a desatar desde el cielo, no lo está viendo aquí en la tierra. Y muchos podrían decir, aquí es cuando ya está por derrotar al anticristo, porque dice que lo vio venir entre las nubes, ¿sí? Cuando leemos dice, y vi entre las nubes venir a uno como el Hijo del Hombre, que eso puede representar pues esta venida de la que hemos hablado en Tesalonicenses, que ya es la parte final cronológicamente hablando, y la bronca de querer entender Apocalipsis cronológicamente es eso, que hay eventos que son en la dimensión celestial que repercuten en la esfera terrenal, y sí llega un punto donde se unen los dos, cuando ya llega Jesús y va a unirlo todo, como dice en Efesios, que la voluntad del Padre es que en Cristo Jesús fueran unidas todas las cosas. Él es el que hace el amarre, vamos a decir al final, el nudo final, que une todas las dimensiones, todos los tiempos, todas las esferas espirituales y naturales, y en él culmina todo. Ahora, lo que dice Jesús es muy importante. Daniel ve al Hijo del Hombre, y por eso usa esa frase, Hijo de Hombre, remarcando la humanidad de esta figura mesiánica. Es el primero que remarca esa humanidad a ese grado, porque muchos esperaban al Mesías anteriormente como una manifestación del cielo en la tierra sin encarnación, ¿sí? Como si bajara así literalmente Dios en forma física. Pero acuérdate que lo que nosotros tenemos en Cristo no es una transmutación, es una encarnación, ¿ok? El credo de los apóstoles decía, creo en el verbo engendrado, no creado, ¿ok? Tomó forma de carne, se engendra, se encarna. El verbo siempre ha existido. Ahí es donde los testigos de Jehová y los mormones patinan. Por eso los mormones y los testigos de Jehová no son salvos y no están adorando a Dios, porque están desacreditando a Cristo en su deidad. Para un mormón y un testigo de Jehová, para un mormón Cristo es un profeta, y para el testigo de Jehová Cristo es un Dios menor a Dios mismo. Porque es creación, dicen ellos, Dios lo creó, no existía y nació de una mujer. No, mi amado, lo que se les da del panorama es que es el verbo que siempre ha existido desde Juan lo dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todo lo que ha sido creado, por Él fue creado y por su voluntad existe, y este verbo se encarnó. Ya existía el verbo antes de que naciera Jesús. El Hijo su nombre en la deidad era el verbo, se encarna en el vientre de María, nace hijo ¿de quién? Del hombre, porque hombre ahí no significa varón, significa humanidad, ¿ok? Porque muchos van a decir, no, pero José no era su papá. Yo sé que José no era su papá, biológicamente hablando, pero nació del hombre, es decir, del humano, de la raza humana, en inglés, de mankind, ¿verdad? No del hombre varón, como sexo, pues, o género. Entonces, Jesús a sí mismo se empezó a referir como Hijo del Hombre, y todos los judíos decían, ¿qué trae este vato? ¿Por qué se habla a sí mismo como el Hijo del Hombre? ¿Por qué se da ese lugar?
Porque hasta suena contradictorio que Jesús es el Hijo de Dios y se diga a sí mismo el Hijo del Hombre, pero lo estaba lanzando. Tú y yo tenemos que entender la Biblia en su contexto. Jesús les fue a predicar a los judíos, no a los gentiles. Hubo gentiles que recibieron el mensaje y se quisieron acercar, pero la meta de Cristo, o a quien Cristo vino a predicar, fue a los judíos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Después de que, ¿tienes alguna pregunta? Después de que Jesús asciende, delega el trabajo de la predicación a la recién nacida y formada iglesia. Y ahora sí, ya dice Gálatas, derribó en su cuerpo la enemistad entre dos pueblos, judío y gentiles. Para Dios no había, los gentiles todas eran iguales, no había mexicanos, chinos, dominicanos, peruanos, eran o judíos o gentil. No había, Dios es bien práctico, o es blanco o es negro. No hay grises, no hay cromados, no hay nada de eso. O es justo o es injusto. Nos vamos a algo que a muchos no les va a gustar, pero o eres salvo o no eres salvo. No hay medio salvos. Es que soy salvo tantito. Pues qué parte tuya sí se va a ir al cielo y cuál se va a ir al infierno, porque ¿somos salvos o no somos salvos? ¿Somos santos o no somos santos? Esa santidad no proviene de nosotros, proviene de Cristo, si no nadie lo sería. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Así es el tema con Jesús. Y Jesús mismo dice, el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Ok? Entonces, este Hijo del Hombre, tenemos que, yo no sé si lo das por hecho, pero a mí me vuela la cabeza y se me hace impresionante que esa persona que va a aparecer en el cielo entre las nubes con voz de mando, con trompeta de Dios, es un hombre como tú y como yo. Sí, tiene carne, es un hombre judío de 33 años. Ese hombre glorioso que va a aparecer ya con un cuerpo glorificado, pero es un hombre en el cielo. Todo este tiempo, desde la ascensión para acá, se le ha permitido, como dijo Chuy, ¿cómo es posible que todo esto del lugar santo y todas estas demandas que había, y ahorita a la diestra del Padre, así en el trono mismo, está un hombre, Dios, intercediendo por nosotros? No debemos de quitarle la humanidad a Cristo. Es parte de lo glorioso y de lo maravilloso de la historia, que Él se fue y no dejó de ser hombre, siendo Dios. Por eso es el misterio de de Filipenses, que dice, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios mismo se despojó de eso y se encarnó, se volvió siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y se confinó a ese cuerpo. En ese cuerpo sigue teniendo todos sus atributos, no hay problema con eso, sigue siendo omnisciente, omnipotente y aún omnipresente, aunque no lo termino de entender, pero lo es. Ese es un hombre. ¿Quién va a venir por nosotros? Un hombre Dios. Dios hombre, hombre Dios, 100% hombre, 100% Dios, ni más de un lado ni más del otro. Y Él viene y le pone fin a este reinado de este cuerno y gobierna por los siglos. Dice, es este gobierno que ya no tiene fin, es el gobierno del Mesías, es el gobierno que ve Isaías y que dice, lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Es el cumplimiento de la promesa del Padre a David cuando le dijo, un día de tu familia, de tu descendencia, se va a levantar alguien que va a reinar por siempre. Siempre habrá un rey en el trono de Israel hasta que llegue el momento donde llegue el Rey de Reyes, Señor de Señores, que va a gobernar eternamente y para siempre, y nadie le podrá hacer frente. Pero Jesús, mi amado, no es egoísta. ¿Qué hace Jesús con el reino? Se lo da a los santos. No usa a los santos como esclavos, sirvientes, bésenme los pies, pobres perros, ni se acerquen, una patada. No,
dice: gobiernen conmigo, son mi novia, son mi ayuda idónea, son mi esposa. La ayuda idónea del hombre es la mujer. Ayuda idónea significa: vengo a completarte, no, vengo a trabajar contigo en tu propósito. Tú ya estás completo, no te tengo que completar. La mujer no completa al hombre, ni el hombre a la mujer. La mujer es completa en sí misma en Cristo, y el hombre es completo en sí mismo en Cristo. No busques medias naranjas, busca naranjas completas. Yo no quiero la mitad de una mujer, quiero una mujer completa. Porque ¿con qué mitad me quedo? ¿La izquierda o la derecha? Pues no. ¿Cuál es la del buen perfil? Pues no. Sí, y mujeres, busca un hombre completo, no un medio hombre, en cualquier sentido que lo quieras entender. ¿Sí? Y hoy lo que abundan fuera son medias mujeres y medios hombres que buscan complementarse en otros. Compleméntate en Dios. Pero bueno, ya me metí en otra predicación. La iglesia, que es la ayuda idónea de Cristo, no va a completar a Cristo, sino que Cristo dice: yo quiero compartir contigo mi reinado y quiero que me ayudes a reinar. Y por eso dice en Apocalipsis que nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos. ¿Qué es lo que vamos a hacer como reyes y sacerdotes? Reinar. ¿Cuándo? En el milenio. Porque hay gente que, mira, aquí dice que vamos a reinar, y ya desde ahorita andan decretando y atando y desatando y amarrando. No, mi amado, nuestro reinado no es ahorita. Nuestro reinado es en el milenio con el Cordero. De hecho, es muy desafiante decir nuestro reinado, es su reinado en el cual nos permite participar. El enfoque es Él, jamás seremos nosotros. Amén. Ok, mis amados, pues voy a subir la enseñanza mañana, voy a subir el PDF y ahí va a venir una imagen tentativa de la representación de las bestias. Como les digo, obviamente esa imagen es de un artista que en base a lo que lee las hace, y solamente es de forma ilustrativa, no tiene que ver un trasfondo irreligioso, ni de adoración, ni nada raro. Ok, lo aclaro porque no falta los que vayan a verlo y querer echarle tierra. Pero bueno, Padre, te damos gracias en esta noche ya, Señor, porque nos recuerdas que tu reino es un reino eterno, Señor. Y aun cuando ahorita no lo has tomado plenamente, no te has manifestado para traer justicia a la tierra en su totalidad, ya gobiernas, ya eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque le estés cediendo tiempo a la tierra. Y tú gobiernas sobre nuestras vidas, y te pedimos, Padre, llénanos de hambre y de deseo por ver, por saber, por conocer, que podamos ser como Daniel, que se acercó y dijo: ¿qué significa esto? Déjanos tener un espíritu que se ponga a inquirir en la palabra, ir a la palabra y preguntar: ¿qué significa esto, Espíritu Santo? Y recibir revelación tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Agradecemos que tu reino será un reinado eterno, un reinado bueno, Señor. Esa es nuestra esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.